Ir a la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Volveremos ahí a Colosenses en el capítulo 3. Hemos estado recorriendo este capítulo ya por algunas semanas. Eh, Hemos llegado a esta sección del versículo 18, 19, donde específicamente está hablando acerca de un matrimonio, y lo que estamos tratando de aprender estas semanas es cómo se ve un matrimonio bajo el señorío de Cristo. Ya hemos notado que el versículo 18 tiene un mensaje, una palabra, un mandato a las esposas casadas: estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y en el mensaje anterior y estamos tratando el versículo 19, donde encontramos dos mandatos. A diferencia del versículo 18, a las mujeres hay un solo mandato. Está ordenando a las mujeres que estén sujetas a sus maridos, pero en el caso de los hombres ordena que amemos a nuestras mujeres, pero además que no seamos ásperos con ellas. Eh, y es ahí donde estamos estos días. Esta semana estamos en una clase de predicación, pero de pronto en la pantalla aparecieron tres números, que son estos números que ustedes están viendo ahí: 55, 38 y 13. 13 creo que está mal, eso es 7, perdón. Pero aparecieron estos tres números: 55, 38 y el otro es 7. Y esos números no pretenden ser inerrantes, no son infalibles. Eso no es la palabra de Dios. Pero es interesante porque esos números son los números que propuso un psicólogo hablando acerca de la comunicación. Por eso aparecía en la clase de predicación. Estos números significaban lo siguiente, y quiero que lo puedan ver. Esos números significan que el 55% de lo que se comunica en una conversación, en una predicación, en el caso de la clase, pero en una conversación normal, el 55% está compuesto de la expresión del rostro, del lenguaje corporal. Luego el 38% tiene que ver con el tono de la voz que se utiliza. Y solo el 7% tiene que ver con las palabras que se dicen. Y otra vez, eso lo vimos en un contexto de predicación, pero creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que eso es completamente aplicable a la comunicación entre dos personas, a la comunicación en familia, muy específicamente a la comunicación en el matrimonio. Y esta mañana estoy hablando a los hombres, esposos, futuros esposos por los que se van a casar después. Así es que esto tiene también totalmente que ver con todos los hombres que estamos acá, que al comunicarnos, no solo es importante las palabras que usamos, eso ocupará el 7% de la atención, será solamente captado por las palabras. El 38% tiene que ver con el tono de voz con el que nosotros estamos diciendo las cosas. Pero todavía con mayor importancia, el 55% tiene que ver con las expresiones del rostro o con nuestro lenguaje corporal. ¿No les parece interesante esto? ¿No les parece cómo es importante considerar este tipo de información? Porque cuando estamos teniendo una conversación de pareja, lo más importante, lo que más quedará grabado, no necesariamente serán las palabras. Lo que más va a transmitir el mensaje tiene que ver con el tono con el que lo digan. Porque no es lo mismo, ¿están de acuerdo? No es lo mismo decir hola que hola. Y el 55% del mensaje quedará principalmente captado por la expresión del rostro o el lenguaje corporal. A veces en conversaciones con alguien dice: ¿y por qué estás enojado? Yo no estoy enojado. Y quizás sea cierto, no está enojado, pero su rostro está diciendo algo que pesa más que las palabras.
Su tono de voz está diciendo algo que pesa más que las palabras. Y creo que debemos, y por eso quería citárselos hoy, porque creo que todos nosotros deberíamos de prestar una mayor atención a la comunicación verbal, a la manera en que nos comunicamos, a las expresiones que tenemos. Porque para todos los que estamos casados aquí o van en ese proceso, decir las cosas correctas, de manera correcta a nuestras esposas, no es negociable. No podemos fallar en ese pequeño detalle. No podemos errar en esto porque las consecuencias serán muy graves. Y sé que un matrimonio, hermanos queridos, una relación de pareja no es solamente abrazos y cariñitos y ojitos. Hay mucho de eso, obviamente, pero eso no es todo lo que compone un matrimonio. Una relación matrimonial tiene complicaciones porque los horarios tienen que coordinar y chocamos frecuentemente con esto. Vienen los hijos y hay que cuidar, hay que alimentar, hay que ver por los hijos. No es sencillo el matrimonio, alguien tiene que sacar la basura de la casa, se tiene que limpiar la casa, se tiene que mantener ordenadas las cosas de la casa, hay comida que preparar, hay gente hambrienta normalmente en las casas, ¿verdad? Demandando comida, hay problemas en el hogar, hay fugas de agua, hay chorros que no cierran bien, hay problemas de energía, un foco dañado. Bueno, están todas estas cosas que normalmente traen un peso y traen una carga sobre el matrimonio, que provocan una tensión natural, y eso creo que afecta en gran medida la manera en que nos comunicamos. Porque cada uno está viendo las cosas de diferentes maneras, pero para todos los problemas que se dan dentro de una casa, normalmente estamos tratando de ver cómo los resolvemos. No, si el problema es económico, voy a ver cómo puedo trabajar un poco más, voy a ver qué puedo vender, voy a ver qué puedo hacer para poder conseguir un ingreso extra. Si es un problema de algo que esté mal en casa, vamos a ver de qué manera se puede solucionar. Pero cuando hablamos de un tema de comunicación, frecuentemente no pensamos en cómo resolvemos esto, sino que simplemente seguimos viviendo y necesitamos, queridos hombres, esta mañana aprender a comunicarnos con sabiduría, a poder expresarnos con sabiduría. Eh, Necesitamos aprender a no ser groseros en la casa. Hacer normalmente un lenguaje brusco, un lenguaje grosero y un lenguaje pesado, probablemente logre su objetivo y hará que se cumpla lo que está pidiendo, pero no se está comunicando adecuadamente. No nos comunicamos apropiadamente. El mensaje anterior que hablábamos de este tema, les decía, les leía esta sección del escrito del hermano Philip Keller, no sé si recordarán, este hermano que era pastor de ovejas en el campo con ovejas naturales y entonces él escribe este libro hablando, explicando el Salmo 23 desde la perspectiva de un pastor y les recordaba cómo el hermano Keller decía que hay dos tipos de pastores para las ovejas. Un pastor que normalmente alimenta, cuida, protege a sus ovejitas, pero hay otro tipo de pastores que descuidan a sus ovejas, las alimentan mal, viven enfermas, viven maltratadas constantemente estas ovejas y entonces no están pasándola bien. Y nos preguntábamos, les preguntaba más bien dicho en el mensaje anterior, ¿qué tipo de pastor somos nosotros? Cada uno de nosotros como cabezas de hogar, como esposos en casa, tenemos una función de pastorear a nuestras esposas. ¿Qué tipo de pastor estamos siendo? Un pastor que alimenta a su oveja, que tiene cuidada su casa, que tiene segura su casa, que sus ovejas se sienten en paz. ¿O somos este tipo de pastor que las ovejas se aterran y tiemblan cuando va llegando, que probablemente tienen alimento, pero viven en completa tensión?
¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo esto? La escritura en el versículo que estamos estudiando y en el pasaje completo, porque realmente todo el contexto está empujándonos, enseñándonos y guiándonos a poder tener un matrimonio bajo el señorío de Cristo, pero de manera muy específica en cuanto a los esposos, a que seamos hombres, esposos, bajo el señorío de Cristo. Y eso es lo que estamos viendo en nuestro texto del día de hoy. Nuestro tema es un matrimonio bajo el señorío de Cristo y lo que queremos es aprender a vivir plenamente en nuestros matrimonios, reflejando la gracia del Señor. Entonces, ¿cómo se ve un matrimonio bajo el señorío de Cristo? Es lo que estamos tratando de responder. Y si el Señor nos permite, durante los próximos minutos continuaremos aprendiendo esta enseñanza que Cristo nos da de las conductas que deben caracterizar a una familia bajo el señorío de Cristo por medio de su palabra, para que vivan plenamente reflejando su gracia. Otra vez, hoy estamos aprendiendo, Cristo nos está enseñando las conductas que deben caracterizar a una familia bajo el señorío de Cristo por medio de su palabra, para que vivan plenamente reflejando su gracia. Y entonces quisiera pedirles que podamos ir a nuestro texto y podamos ahora sí leerlo completamente y entonces que podamos pedir la bendición del Señor y poder tratar acerca de él. Colosenses capítulo 3, versículo 18 y versículo 19. Estamos todos ahí, ¿verdad? Muy bien, miren la palabra del Señor. Nos dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y esa es la palabra del Señor esta mañana. ¿Me acompañan y oramos? Señor, queremos darte gracias en la mañana de hoy porque podemos estar juntos nuevamente, porque podemos reunirnos, Señor, con gozo, con gratitud, con alabanzas a ti, Señor. Podemos traer, Dios, delante de ti nuestras vidas, nuestras familias, suplicarte, Señor, tu auxilio, tu ayuda, mi Dios, para que nosotros podamos tener matrimonios que puedan reflejar, ser un reflejo de tu gracia, Señor, que podamos tener matrimonios que constantemente crezcan, no solo en dependencia, en comunión contigo, sino que crezcan también en unidad, en entendimiento, en amor, que podamos crecer en sometimiento a ti, Señor, y a tu palabra. Señor, ayúdanos como hombres, como esposos acá, a poder atender el consejo de tu palabra, a poder reconocer nuestras faltas, nuestras equivocaciones, que podamos reconocer nuestro pecado, Señor, y que cada uno de nosotros pueda caminar en obediencia a ti, cada vez más parecidos al modelo que tu palabra nos enseña, al modelo de Cristo, Señor, siendo el que nos da el modelo, el ejemplo, Señor, a seguir, que nosotros podamos tratar, amar, hablar a nuestras esposas con la gracia con la cual Cristo lo hace con la iglesia, Señor. Ayúdanos, por favor, esta mañana a poder atender tu dirección, tu consejo. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Es interesante pensar en estos versículos, como he dicho las semanas anteriores. Es interesante pensar porque ¿por qué el apóstol Pablo tendría que escribirle esto a una iglesia? ¿Por qué tenía que escribirle esto a creyentes? Y hemos estado tratando de construir esta idea. Es que está escribiéndole precisamente eso, a creyentes, a hombres y a mujeres que han creído en Cristo, pero que quizá no han sido tan influenciados, están tan infectados por el pecado y por las relaciones fuera de Cristo,
que aunque ahora están en el Señor y aman al Señor y están en una iglesia, estaban en la iglesia de Colosas, participan de la iglesia, creen al Señor, sirven al Señor, aman al Señor, probablemente no han aprendido a mostrar dentro de sus propias familias, dentro de sus propios hogares, una vida bajo el señorío de Cristo. Y me parece que esto es algo con lo que todos nosotros tenemos que lidiar. Porque estoy seguro que aquí estamos reunidos, hombres y mujeres que amamos al Señor, hombres y mujeres que hemos creído verdaderamente al Señor, que estamos caminando o queriendo caminar en obediencia a Él, que estamos siendo discipulados bajo el camino del Señor y de su palabra. Pero que si nos ponemos a observar con mucha atención y observamos con precisión diferentes aspectos de nuestras vidas, pareciera que no han sido reformados. El Señor nos amó, el Señor nos cambió, el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha permitido conocerle, el Espíritu Santo vive en nosotros, pero de pronto seguimos manejando un carácter como el que teníamos antes de conocer a Cristo. Pero de pronto seguimos teniendo una manera de hablar, de pensar, de actuar como si no fuésemos creyentes. Y entonces constantemente tenemos que lidiar contra contra estos paradigmas, contra estas costumbres, contra estas mañas que a veces tenemos, con los malos modelos que tuvimos, con el mal modelaje que aprendimos, porque aprendimos de ver a nuestros tatarabuelos y a los abuelos y a los padres que probablemente no conocían a Cristo, porque aprendimos y fuimos educados en una gran medida. Somos una generación que está siendo educada por la televisión y no creo que haya mucho de bueno ahí para aprender. A veces hemos sido modelados por nuestros mismos líderes religiosos y tristemente a veces los líderes religiosos hemos sido un pésimo ejemplo en cuestión de familia, en cuestión de matrimonio. El punto es que no estamos llamados a seguir los modelos del mundo, cualquiera que sea. Creo que todos nosotros somos conscientes que estamos llamados a seguir el modelo de Cristo, conforme a la Escritura. ¿Están de acuerdo? Esto es lo que queremos hacer. Los esposos, bueno, las esposas, hablamos ya la semana anterior, anteriores de esto, las esposas no están llamadas a ser conforme al modelo que ahora el mundo propone. Es más, consideramos que gran parte del modelo que el mundo propone ahora en el feminismo es pecaminoso, satánico, antibíblico. Pero de igual manera, los hombres estamos llamados a reajustar. Escribe el apóstol Pablo a los romanos que debemos nosotros no amoldarnos al mundo, sino que ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Recuerdan Romanos 12? ¿Qué es lo que dice? Debemos renovarnos por medio de lo que la palabra nos enseña, de la verdad del Señor, renovamos nuestro entendimiento. Y a mí me llamaba la atención ver en este versículo 19, cuando habla: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Me llamaba la atención que en ese versículo específicamente no menciona aquellas cosas de las que más nosotros nos jactamos. Porque si comenzáramos a hacer una dinámica aquí, pasáramos a cada esposo al frente y preguntáramos, ¿qué tipo de esposo cree que es? ¿Se considera un buen esposo o mal esposo y por qué? Y estoy seguro que todos aquí diríamos que somos buenos, amén. Y si preguntáramos por qué, las cosas de las que más nos jactaríamos es: soy proveedor, yo llevo todo a la casa, le doy dinero de sobra a mi esposa. Yo esperaba oír a todas las mujeres: amén, gracias Señor por mi esposo proveedor. Pero des en cuenta que esos específicos aspectos, me parece a mí, al leer este versículo, que el apóstol Pablo lo da por sentado. Eso no es un problema en el hogar.
Él no les está escribiendo para recordarles, sean proveedores de su casa, traigan seguridad a su casa, ténganla contenta con su... No, no está hablando de eso, porque esos parecieran ser temas resueltos. No hay un problema con eso. Hay un problema con dos específicos aspectos. No están amando a sus esposas como deben hacerlo y están siendo ásperos con ellas. Y yo no sé si viviremos situaciones similares a lo de los colosenses, pero me parece que si el Señor lo dejó escrito acá, es que sabe algo más de lo que nosotros sabemos. Sabe algo más de lo que aquí se aparenta. Hoy en la mañana me dio risa que mi hermana subió una foto en las redes en las que estamos los cuatro. Está Vane, está Mónica, está mi hermano Diego y estoy yo. Nos tomamos esa foto hace algunos meses. Y me daba risa, me dio gusto verlos porque dije, qué bonito se ven mis hermanos a la par mía. Eh, no, pero me daba risa algo, que ustedes miran esa foto y parece una foto normal. Dije, gracias a Dios que todavía la tecnología no se ha inventado incluir en cada foto la temperatura de cada persona, porque si eso estuviera incluido en la foto, ahí hubiera salido una foto bien dispareja, porque estábamos tres sanos y una bien enferma. Y andábamos en una lancha y me acuerdo que la Habana andaba con una carita que no se le nota tampoco porque anda unos grandes lentes, pero andaba una cara ese día. Estábamos en la playa había mucho frío y la Habana andaba con una gripe, pero una gripe que apenas había logrado ir, que solo se subía al carro y volvía a quedar ahí ya toda dormida. Pero en la foto no se logra ver, solo se le ve la sonrisota que siempre tiene, pero no se logra ver la temperatura que manejaba. Y cuando le veía en la mañana pensaba, no en el matrimonio de ella, sino en todos. Pero decía, qué fácil es sentarnos en la iglesia y mostrar un rostro, mostrar una sonrisa sin poder tener idea en la iglesia la verdadera temperatura de lo que está pasando en nuestras casas. ¿Nunca les ha pasado que vienen a la iglesia, se sientan en la iglesia como si nada estuviera pasando, pero cuando vuelven a la casa, dejan de respirar y comienzan todos a... Y todo es un gruñido completo? Eh, todo se transforma. Bueno, es interesante porque la palabra del Señor esta mañana nos lleva a reconocer nuestra necesidad de renovar nuestra manera de pensar. Y sé que cuando al hablar de matrimonios entre nosotros, hay diferentes tipos de matrimonios con muchos años. A los de muchos años los tenemos sentados aquí. Primera línea. Y así vamos avanzando. Todo ha quedado sentado ahora en orden cronológico de matrimonio, ¿verdad? De tiempo de matrimonio. Pero es tan hermosa la palabra del Señor porque todos necesitamos ser renovados. Todos necesitamos renovar nuestra manera de pensar en cuanto al matrimonio. En ese pasaje el Señor entonces nos está recordando de esto. Nos está recordando a vivir un matrimonio bajo el señorío de Cristo. Que no importa el tiempo de matrimonio, se acaban de casar, esta puede ser tomada como una charla prematrimonial para los que están queriéndose casar también. Porque independientemente de si estamos por casarnos, si estamos recién casados, si estamos a medio camino en el matrimonio o si ya están con muchos años de experiencia, todos necesitamos constantemente ser renovados. Y así espero yo en el Señor que todos podamos recibir la palabra del Señor esta mañana. La primera parte del versículo 19 que veíamos la semana, el mensaje anterior, decía: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Algo que observábamos también en el versículo es que pareciera que el apóstol Pablo está hablando en contra de la normalidad incorrecta. Los matrimonios normalmente comienzan amándose mucho y con muy
poca molestia, con muy poca amargura. Así comienzan. Pero en la medida en que el matrimonio va avanzando, decrece el amor y crece la amargura. Él está diciendo, debe ser todo lo contrario de esto. Que crezca el amor y que decrezca la amargura. Por eso dice, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. El mandato primero de amar continuamente a nuestras esposas, del versículo, habla de un amor, no refiriéndose solo al afecto normal, al sentimiento normal. Ahí utiliza de manera intencional el apóstol Pablo en el griego la palabra ágape, que transmite un amor, es el tipo de amor con el que Dios nos ama a nosotros. Es un amor incondicional, es un amor sacrificial, es un amor que lo entrega todo, es un amor que lo da todo. Es la manera en que Dios nos ama, un amor de pacto. No se ama por un sentimiento o una emoción. Aquí no está hablando de un amor sexual, es mucho más que eso. Un amor sexual, el amor sexual iría disminuyendo en la medida en que va pasando el tiempo. Aquí no habla de amar por un beneficio sexual. Aquí no habla de un amor que tiene que ver con simplemente aspectos específicos. Habla de un amor total. Algunos elementos que iban incluidos dentro del amor ágape es que es un amor verdadero, es un amor desinteresado totalmente, es un amor que debe ser generoso y que está siempre dispuesto a sacrificarse. El amor ágape es un amor que busca el bienestar y la felicidad de la otra persona y está puesto en la pantalla como para que cada uno lo vea y diga, sí, sí, así cabal, así. El amor ágape es uno que está demostrado normalmente con compromisos, con estar comprometido, y un amor que está dispuesto a renunciar a sus propios derechos por el otro. Acerca de eso, el mensaje anterior hablábamos de que este amor debería ser un amor sacrificial, un amor que constantemente crece y se fortalece. Les ponía el ejemplo de Isaac en la escritura, como muestra a Isaac y Rebeca. La primera imagen de estos dos personajes, el día en que se conocen, los presentan para casarlos. Dice que estaban tan emocionados. Isaac enamoradísimo solo de verla. Cuando levantó su velo, vio que esta mujer era hermosa y la amó. Pero luego la escritura nos muestra que pasaron muchos años y muchas dificultades después. Ya no son unos jovencitos, son un hombre grande y una mujer grande. Y leíamos en ese mensaje cuando la escritura dice de que el rey Abimelech está observándolos porque el rey Abimelech le ha puesto el ojo a Rebeca. Isaac le ha dicho que son hermanos, pero cuando el rey mira la manera en que acaricia Isaac a su esposa Rebeca, el rey se da cuenta y dice, eso no es hermano. Pero miren lo interesante, han pasado muchos años y el amor no ha decrecido. El cuidado, la ternura no ha decrecido. Al contrario, crece, se fortalece. Y esposos que estamos acá, me parece que entre más tiempo va pasando, más necesario es que actuemos con amor, con ternura. Toda la delicadeza de la época del noviazgo es más necesaria cuando los años han pasado que en el mismo tiempo en el que lo hacemos. Bueno, hablamos de que este era un amor comprometido, un amor que trae seguridad a nuestras esposas. En un hogar creyente, en un hogar donde el hombre es consciente de su responsabilidad de pastorear a su esposa, no debería ser un hogar en el que las mujeres vivan con inseguridad y con temor y con pensar, me va a dejar algún día este viejito. Me va a querer dejar salir, cambiar.
Eso no debería ser lo que caracteriza, deberían de vivir conscientes nuestras esposas de un amor comprometido, de un amor que se basa en la palabra del Señor. Una bendición que tenemos ahora es que estamos otra vez reuniéndonos los hombres y, y realmente la reunión de hombres no tiene que ver con venir a formar como decíamos la primera reunión, el grupo ¿de qué era? De los picapiedras que dijiste, eh, de búfalos mojados. No es aquí una reunión de machos para venir a hablar cosas de hombres y venir a ser vulgares. No, queremos reunirnos porque necesitamos como hombres ser educados conforme a la palabra. Hemos sido mal educados conforme a nuestra cultura y necesitamos desaprender todas esas mañas horribles, pecaminosas contra Dios y contra la palabra. Nuestros matrimonios y nuestro amor debe ser uno que esté basado en la palabra del Señor. Nuestro amor debe ser un amor que constantemente sirve a nuestras esposas y un amor que siempre está dispuesto a perdonar. Un amor que siempre está dispuesto a perdonar. Un amor que es consciente que mi esposa es una pecadora, no más que yo, porque cuando pensamos en el pecado de otros, normalmente pensamos que sí es una gran pecadora y yo no peco, o yo peco menos. No, somos tan pecadores el uno como el otro, ambos necesitados de gracia. Por lo tanto, si algo debería de prevalecer en nuestros matrimonios siempre es el perdón. Bueno, todo eso era un poco de lo que tratamos en el mensaje anterior, hablando acerca de la primera parte de este versículo, refiriéndose al amor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero la siguiente parte del versículo, que es lo que nos corresponde observar el día de hoy, dice, y no seáis ásperos con ellas. El término expresado acá debería ser, quizás sería más entendible para nosotros si este versículo dijera algo como, ustedes esposos, sigan amando a sus esposas, porque eso no debe detenerse, no debe decrecer. Dice, sigan amando a sus esposas, pero la siguiente expresión es, dejen de amargarse con ellas. Sigan amando a sus esposas y dejen de ser amargados con ellas. Cuando estaba anotando esto, siempre tuve en mente preguntar a las esposas que están aquí si tienen idea de sus esposos como amargados, pero después dije, mejor no lo pregunto porque no queremos provocar un gran problema desde ya. Mejor así quedémonos. Hermanos, aquí hay dos mandatos específicos. Aquí aparecen dos mandamientos específicos. Número uno, amen continuamente a sus esposas, no dejen de hacerlo en ninguna circunstancia, en ningún momento. No y el segundo mandato, dejen de tratarlas con dureza. Ahora, acerca de estos dos mandatos, hay algo importante que tengo que decirles. Ninguno de los dos ponen alguna condicionante. Aquí no dice, ama continuamente a tu esposa dependiendo qué tan sujeta es. Simplemente es un mandato para nosotros, ámala y ya. No importa si es merecido o no. No importa si de acuerdo a sus requerimientos está cumpliendo ella lo que necesita usted para que amarla. No, simplemente dice ámala. Y el segundo mandato es dejen de tratar con dureza a sus esposas. Eso no depende de ella. Eso no dice ahí siempre y cuando, dejen de tratar con dureza, siempre y cuando ella no sea bochinchera, respondona, molestona. No dice eso. La responsabilidad es para el hombre. Como cabeza, el marido debe tener cuidado en la forma de tratar a su esposa hasta el punto de que no se desarrolle en sus corazones amargura. Yo espero en el Señor que esta mañana podamos ver algo que a mí me ha resultado muy impactante, pero que podamos
comprender un poco esta idea de la amargura. El término que utiliza aquí la Escritura, y por eso estoy refiriéndome a eso cuando habla de no ser ásperos con ella, el verbo este que se utiliza en nuestra traducción de ser áspero, significa eso, estar amargado. Y estar amargado transmite la idea de el sabor de una planta amarga. ¿Comieron algo amargo? ¿Qué puede ser lo más amargo que hayan comido? Sabía que iban a decir eso. Ay, ni quiero pensarlo. Nunca lo he probado, pero solo de escuchar lo que se refieren a esa pacaya. ¿Comen pacaya en Honduras? No. Tienen que darle de comer pacaya aquí a mi hermano para que lo conozca. Bueno, en cuanto al probar, al comer algo, esto que es tan amargo, cuando se trata de las relaciones, se refiere a algo, a actuar con malicia. Lo amargo es este deseo de hacer daño a otra persona. A eso se refiere con amargura. Y siempre que se habla de esta idea de amargura en cuanto a relaciones, se está refiriendo a un aspecto que es pecaminoso y que es resultado del pecado, pero además resultado de la ira. Por lo tanto, no es bueno. Todo lo que tiene que ver con amargura es completamente lo contrario del amor que Dios nos manda a demostrar. La amargura no debería ser parte. De hecho, se siente tan extraño preparar un mensaje que tiene que ver con el matrimonio hablando acerca de la amargura, porque no debería de existir amargura. No debería de haber esta sensación de, oh, qué horrible, Nunca debería de haber esta expresión dentro del contexto de un matrimonio. Menos si ha sido impulsado por el pecado o impulsado por la ira en nosotros. Estar amargado, conforme se menciona en este contexto, es llegar a ser o estar marcado con un fuerte resentimiento. Es guardar un resentimiento o guardar un tono de cinismo dentro del matrimonio. Me puse a buscar y aparece esta específica verbo, aparece otras 3 veces en el Nuevo Testamento. Y saben que las siguientes veces que aparece es en Apocalipsis, en el capítulo 8 y el capítulo 10 de Apocalipsis. No lo vamos a buscar ahora, pero tiene que ver con esta parte de los juicios y cuando viene esta sensación de lo amargo, horrible. Y esa es la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo. Esto no es nada grato, hermanos. Esto no es nada agradable. Eso no debería de estar en nosotros. Ahora, lo que quiero que juntos podamos aprender esta mañana es cómo contrarrestar nuestra tendencia a tratar mal o a estar amargados en nuestro matrimonio. ¿Cómo podemos contrarrestar esto como hombres? Y voy a darles 3 recomendaciones que me parece son implícitas a este mandato que encontramos acá. No sean ásperos con sus esposas. Quiero mostrarles 3 recomendaciones. Número 1, protege tu matrimonio de la amargura específicamente. Protege tu matrimonio de la amargura. La amargura no se da automáticamente. La amargura no es la respuesta natural a una ofensa. La amargura es la respuesta no bíblica. La amargura es la respuesta pecaminosa ante una ofensa, ante algo que consideramos injusto. A mí me respondió de una manera mi esposa y yo tengo la decisión de cómo responder a ello. Puedo simplemente sentir esa molestia que, ¿cómo me dijo? Molestarme con esto, no expresarlo, no perdonarlo, sino tenerlo conmigo hasta convertirse en esta sensación horrible, amarga, no agradable en ninguna manera. ¿Por qué me parece que es importante recalcar o mencionar esto? Porque creo que tenemos, perdón por los extranjeros, pero en nuestro país yo creo que tenemos una tendencia a guardarnos las cosas y a acumularnos estas cosas y a vivir amargados. Porque esta idea de estar,
he escuchado, no entre las esposas de aquí, obviamente, he escuchado en otros lados, a mujeres decir, es que siempre anda amargado eh, los esposos. Es que es un gran amargado. He escuchado a hijos decir que mi papá es un gran amargado. Bueno, no sé si entienden ellos exactamente a lo que se refieren cuando lo dicen, pero creo que es algo muy común entre nosotros, porque la amargura es ese resultado de recibir una ofensa o lo que considero una ofensa, de tener un trato injusto, de tener algo que considero ofensivo contra mí y simplemente guardarlo conmigo, tenerlo conmigo y entonces lo voy acumulando hasta que ya no es controlable, ya no lo puedo ocultar y en la medida en que va pasando el tiempo, puede ser que entremos juntos a la iglesia, caminando de la mano, y cuando nos vamos a sentar, sentate, mi amor. Pero, como decía al inicio, las palabras siguen expresando mi amor, ¿cómo le dice? Mi honey, mi azucarita, todas estas cosas. Puede que las palabras lo sigan diciendo, pero la expresión corporal, pero el tono es un tono de amargura. Y sin nosotros darnos cuenta, de pronto esto se convierte en nuestra forma de vida, se vuelve el patrón y lo que tenemos, porque tristemente, ahora estoy hablando a los esposos, pero tristemente esta no es una realidad solo para los esposos, es una realidad de muchas esposas, esposas que no hay forma que mencionen a su esposo, están hablando de los hijos. Mi niño, mire que lindo, que cómo va creciendo. ¿Y tu esposo cómo está? Mi esposo, especial el hombre. Pero ¿qué muestra? Es que es amargura. Esposos que se jactan, hablan lo lindo, su familia, su vehículo, sus cosas, su casa, todo hermoso. Pero cuando hablan de su esposa, reflejan amargura. Bueno, hermanos, eso no debe ser. Eso no es lo que la Biblia nos manda. Porque cuando la amargura toma un lugar en nuestros matrimonios, todo lo que sigue de la amargura para adelante, todo es horrible. Si alguien está en amargura, lo que sigue es autocompasión, todo el tiempo victimizándose en la casa, es todo el tiempo, no, a mí todo lo ve mal, es que está cegado, está cerrado su entendimiento. Todo el tiempo hay sentimientos heridos, cómo me habló, cómo me ve, cómo dice, cómo me trata, la comida tan fea que me sirve, no me calienta la comida, todo es malo. Se hace tan fácil mantener un enojo, un resentimiento, se hace tan fácil guardar rencor, estar buscando vengarse constantemente, calumniar, chismear, hasta llegar al punto de escuchar a ustedes, a hombres, hablando mal de sus propias mujeres. Qué absurdo oír a un hombre, no absurdo, vergonzoso oír a un hombre hablar mal de su propia mujer. Si es su propio cuerpo, ¿cómo se hace? ¿Cómo llega alguien a esto? Cuando su corazón está lleno de amargura. Cuando su corazón está brotando amargura. Cuando no ha tratado, no ha actuado conforme la Biblia lo enseña. Cuando vivimos considerándonos todo el tiempo en esta posición de ofendidos. Todo el tiempo somos los ofendidos. Eso es ocasionado precisamente cuando tenemos amargura en nuestros corazones. Y como digo, esto funciona en los dos lados, pero hoy solo es para los esposos. Estar constantemente esperando que me venga a pedir disculpas hasta que me pida disculpas. Que ella es la que me dijo, es la que me ofendió, tiene que venir a pedirme disculpas. No, no le hablo. Pura bicha, ¿verdad? Y constantemente justificamos la amargura. Lo justificamos porque creemos tener la razón. Lo justificamos porque creemos que estamos tan envueltos en este sentimiento de me ofendió y entonces yo no tengo nada que hacer, que venga a pedir perdón. ¿Saben qué es una de las cosas más tristes en cuanto a la amargura? Y el pastor Cristian, que es
el maestro de la consejería está enseñando ahora esto, lo sabrá y sé que de alguna manera todos nosotros lo entendemos. Él me refiero en el sentido de enseñanza, pero todos nosotros en la práctica. ¿Saben qué es lo más triste de la amargura? Que frecuentemente con quienes estamos amargados es con la gente que más cercana tenemos. Nos amargamos con nuestra esposa, si es la que duerme a su lado, si es con la que está supuesto estar el resto de su vida, si es la mujer que ha sacrificado tanto por usted, que dejó tanto o todo por usted, que ha aguantado cada buen y mal momento de nuestras vidas, amargados con la persona a la que estamos supuestos a cuidar mejor en nuestra vida, a la que debería merecer toda nuestra atención, porque simplemente tenemos un patrón, una conducta que tiende a la amargura y nos amargamos con todo el mundo, pero con quien más lo manifestamos es con los que están más cerca. Y terminamos actuando, molestándonos, denigrándonos las peores caras de nuestras vidas como esposos. No se las hacemos al jefe en el trabajo. El jefe le dice lo que sea y usted le sonríe. Pero entra a casa y los rostros en casa, los gestos en casa, tenemos nosotros que proteger nuestros matrimonios de la amargura. Hebreos capítulo 12 y versículo 15, si pueden ir ahí en sus Biblias. Hebreos 12, 15 dice: ¿ya están ahí? Miren, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Vean esto: que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y miren qué efectos de la amargura. Y por ella muchos sean contaminados. La amargura nunca se queda sola. La amargura es contagiosa. La amargura contamina a todo el que esté cerca. La amargura contamina a los amigos cercanos. Los amigos cercanos normalmente cuando oyen hablar de las esposas después que han oído a su marido hablar, ya la ven diferente. La hermanita. ¿Qué hermanita tiene? Viera cómo cuenta el pobre hombre, cómo es con él. La amargura contamina, enferma, daña al resto. Y esto no debería ser parte de nuestros matrimonios. Solo quiero mencionarles esto rápidamente, que recordé de haber leído y fui y lo busqué de algunas evidencias de la amargura, solo para que tengan como una perspectiva y puedan saber si esto está pasando similar o no. Pero algunas señales de que guardamos amargura contra alguien es que nos provoca dificultad para resolver los conflictos. Es difícil resolver el conflicto con alguien que está amargado porque no lo quiere resolver. No quiere, no está buscando cómo solucionarlo. Está amargado. Quiere seguir en esa condición. Una persona que está amargada frecuentemente está buscando cómo tener muestras o actos de venganza. Siempre está buscando vengarse. A través de un mal comentario, a través de hacer algo hiriente, a través de dañar a la otra persona, a través de mostrar caras, gestos que hagan sentir mal a la otra persona. Con eso me basta. La cosa es desquitarme, que sienta que lo que me ha hecho, que pague por lo que me está haciendo. Otra señal de una persona que está guardando amargura es que no habla, que aplique la ley del hielo y usted puede ver, no entiendo cómo puede pasar. Matrimonio, ¿cómo se vive en la misma casa y no hablarse? Pasar a la par y solo verse. Digo, ¿cómo? No sé cómo.
¿Cómo podrá ser? Debe ser interesante. Cuando les agarre así, grábense, hermanos, para que los podamos ver después y podamos entenderlo. Hay arranques de ira, eh, hay arranques de ira porque todo se percibe como malo. No importa lo que le hagan, puede ser una tensión, pero todo está así de explotar en cualquier momento. Es una persona que frecuentemente está criticando a la otra. Critica, condena, señala, molesta por su físico, molesta por lo que hace, molesta por cómo habla, critica todo lo que hace. Otra vez, creo que no quiero darle el sentido a esto de vivir comparándolo, pero es que es todo lo contrario de lo que se hace en la época de la conquista. En la época de la conquista sale esa mujer más despeinada y todo lo que sea, un desorden completo, son novios y usted dice, wow, qué lindo look, qué linda te ves así despeinada. Cuando el corazón está lleno de amargura, lo único que hace es criticar y criticar y criticar. Se critica, se condena, se juzga. Una persona que está llena de amargura constantemente está sospechando y desconfiando en todo, todo lo considera mal. Siempre está sensible a todo, es un lleno de impaciencia. No pierde oportunidad para faltar al respeto. No pierde oportunidad para ofender. ¿Cómo se trata eso? La Biblia dice que el versículo 19 de nuestro texto, lo que la Escritura nos dice es, no sean ásperos con ellas. ¿Y de dónde viene este ser ásperos? Es esta amargura, pero ¿de dónde viene? Bueno, que tenemos un patrón pareciera, que tenemos una tendencia a estar amargados. Unos versículos atrás, en el capítulo 3 de Colosenses, el versículo 13, creo que nos puede dar una idea de cómo podríamos superar o enfrentar esta amargura. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este soportando que aparece ahí en el capítulo 13, ya lo hablamos hace un par de semanas, habla de resistir algo desagradable, de soportar, resistir, cargar con algo que es desagradable o difícil. Y luego cuando habla de perdonándoos, habla de perdonar a causa de la buena voluntad, de gracia que uno tiene. No es perdonar porque me pide perdón. Estar dispuesto siempre a perdonar. Eso es de lo que está hablando acá. Les decía, ¿cómo podemos contrarrestar este tratar áspero, este maltratar a nuestras esposas? Bueno, lo primero es protege su matrimonio de la amargura, pero número dos, quiero rápidamente decirles, desarrolle una comunicación que sea edificante. Eh, Esposos están aquí, maridos, cabezas de hogar, hombres llamados a pastorear a sus esposas. Una comunicación edificante no solo es usar un buen vocabulario, que eso se debería dar por sentado. La definición bíblica de una comunicación saludable creo que la podemos encontrar en Efesios capítulo 4 y versículo 29. No vamos a detenernos mucho ahí porque ya hemos pasado por ahí un par de veces en esos versículos. El pastor Cristian nos enseñó ya hace algunas semanas acá. Pero miren Efesios 4:29 lo que dice. A todos los creyentes, pero específicamente hoy tratando a los esposos, esto es lo que dice la palabra. Ninguna, no dice pocas palabras, dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo dice la escritura? ¿Cómo puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada? ¿Cómo de la misma fuente puede salir bendición y maldición a la vez?
Bueno, las palabras corrompidas nunca deberían de estar en nuestro vocabulario. Y con palabras corrompidas se refiere a palabras podridas. La palabra corrompida ahí transmite la idea de un basurero con todo lo que está ahí podrido. No sé si han caminado cerca de eso, no voy a ser explícito acerca de eso, pero es asqueroso el olor, la sensación, lo que atrae. Nada bueno. Cuando usted habla mal, no atrae a nadie bueno. Si usted habla mal, si usted utiliza palabras corruptas para hablar, solo va a atraer a otros corruptos a que vengan a escucharla. Nada bueno viene. Si usted pasa a un basurero, no va a encontrar ahí un jardín de rosas. Pasen un basurero y ¿qué encuentran alrededor de todos esos basureros? Afuera de un mercado. ¿Qué encuentran en ese basurero? Moscas, gusanos, animales sucios. Bueno, ¿qué de bueno ustedes creen que puede traer a una casa, a un matrimonio, palabras corruptas? ¿Qué se puede atraer? ¿Qué puede encontrarse a raíz de esto? Acá dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Una de las características tan lindas de estos pasajes en Efesios, que nos enseñaba el pastor hace unos meses, es que no solo nos muestra la parte negativa o lo que no debe de hacer, no lo deja diciendo, no salga palabras corruptas, sino que nos dice qué es lo que deberíamos hacer en cambio. Así es que no basta con que no salgan palabras corruptas, sino que dice, sino que la que sea buena para la necesaria edificación. Y miren esto, las palabras que hablemos que sean edificantes deberían de dar un resultado, que es a fin de dar gracia a quienes nos escuchan. En este caso, pensándolo solo en un matrimonio, el hombre no debería de utilizar palabras corrompidas en su casa para con su esposa. Nunca. Contrario a eso, el llamado que tenemos es hablar de manera edificante. Hermanos, hombres, ¿alguna vez se pusieron a pensar que una de las razones por las que Dios les dio a la mujer que les dio es para que ustedes las edifiquen espiritualmente? Que Dios les dio a las esposas que les ha dado para que ustedes las ministren a ellas con la palabra, las hagan crecer en la palabra. Una realidad no buena, no me gusta, pero una realidad de nuestra cultura, de nuestro país, es que frecuentemente son nuestras mujeres las que nos guían a nosotros. Es la mujer la que está ahí diciéndonos, oremos, Memo. Espérate, hombre, ya aburrí, ya fuiste a la iglesia. Deja de locura, ya, pará. Deberíamos ser nosotros los que edificamos a nuestras mujeres. Eso sería renovar nuestra mente. Nosotros los que tomamos la palabra para guiarlas a ellas. De tal manera que nuestras esposas pudieran recibir gracia cada vez que nos escuchan. Preguntar esto va a ser un poquito traidor, así es que no lo voy a preguntar, pero solo se lo voy a dejar. No puedo imaginarme cómo sería con cada una de las mujeres, esposas que están aquí, si recibieran de sus propios maridos una guía espiritual, una administración espiritual, que estuvieran animándolas a la palabra, que estuvieran animándolas a leer, a estudiar, a comprender, que se tomaran un tiempo para ustedes aprender y poderles explicar, porque esa es nuestra responsabilidad. Estamos llamados a ser pastores en nuestras casas, a pastorear a nuestras esposas, a pastorear a nuestros hijos. Amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas, demanda que nosotros tengamos una comunicación edificante. No es que hablemos buenas palabras, no es que no digamos malas palabras. Eso se da por sentado. Eso no está en un creyente. A lo que se refiere acá
es que seamos nosotros los que animemos a nuestras esposas a buscar al Señor, a orar al Señor, a depender del Señor, a sentirnos responsables de crecer nosotros espiritualmente para luego poderlo transmitir a ellas. Eso es lo que estamos llamados. Que cuando nuestras esposas nos escuchen hablar, se llenen de esperanza, se llenen de aliento, se llenen de una sensación de amor. No queremos que cuando nosotros hablamos, ellas se sientan más desanimadas o ellas se sientan desesperadas. No queremos que cuando hablamos comuniquemos todo de manera que estimulemos la amargura en el corazón de ellas. No queremos que al hablar nosotros la hagamos dudar de Dios y de la obra de Dios en nuestras propias vidas. Hermanos, nuestras esposas no deberían de estar ahí pensando, ¿será que mi marido es cristiano o no? Cuando nosotros hablamos, deberían de ser llenas ellas de esperanza, de aliento, no de depresión, no de aflicción. No ser ásperos con nuestras esposas es nunca envolverla en una situación que la provoque a ira, mucho menos en público. Hombres, jamás avergüencen a sus esposas en público. Su esposa, Dios se la dio para que la cuide, haga eso bien. Dios se la dio para que la honre, haga eso bien. La conversación sana debería de mostrar la gracia del amor, la gracia de la esperanza. Debería de mostrar la gracia del perdón en todo momento. La tercera recomendación para cerrar. Siempre en Efesios capítulo 4, solo que un poco antes, el versículo 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La tercera recomendación para poder guardarnos, para poder contrarrestar el tratar mal o la amargura en nuestras casas, es toma la iniciativa. Específicamente, hombres. Yo estoy seguro que leen eso las mujeres y ahí están en su mente pensando, amén, eso voy a hacer. Y está bien que lo quieran hacer. Las felicito por su corazón. Sé que ustedes tienen un corazón más dócil, más humilde, tienen una facilidad mayor para esto. Pero a los hombres que están acá, les hablo y les digo, tomen ustedes, tomemos nosotros la iniciativa siempre de resolver todo conflicto. No podemos ser, debemos tomar conciencia de nuestra responsabilidad de dirigir. Tenemos que tomar conciencia de nuestra responsabilidad de ser cabeza. Deje de estar esperando a ver qué hace ella para arreglarlo. El versículo dice, airaos, pero no pequéis. Y otra vez el pasaje no está hablando específicamente dentro del matrimonio, pero creo que esto aplica perfectamente a todos los matrimonios. Esto es esencial. Cada hombre debe proponerse, primero ocuparse de su enojo. Y la medida que el Señor pone en este pasaje es extraordinario. Dice simplemente, está bien, se van a enojar, ya sabemos. Por todo lo que dijimos al inicio. Porque, vaya, porque ya sé pues que no tenemos esposas perfectas. Y usted sale y la esposa nunca sale y hay que estar esperando. O porque las cosas no salen como quiere, porque muchas cosas no resultaron como esperaba. Ya sabemos, van a haber razones para tener conflictos. Y la Biblia dice, eso está bien, va a pasar. Pero una cosa, no deje que el día se acabe. Que no se ponga el sol sobre su enojo. Porque si ustedes le dan largas a eso, hay mucho por dentro que se está cocinando. Abajo, lo que no se ve, se está creando un sentimiento de amargura, que sí, quizás el otro día se van a levantar y todo aparentemente estará bien. Se van a levantar, hola, buenos días, buenos días.
¿Qué tal? Pero usted no sabe, como la temperatura de La Habana en la foto. La foto seguirá pareciendo perfecta, pero los 39 grados que andaba detrás no se notan ahí. Y a veces seguimos viviendo y viene el otro día y viene el otro día y no nos damos cuenta que por dentro anda esa cosa hirviendo, lleno de amargura. Y aquí dice algo que a mí me da terror. Le damos lugar al diablo. Ahora que estamos todos en la iglesia, creo que salimos todos, y aunque vivimos en el país más seguro del mundo, yo no creo que ninguno de ustedes se haya venido de su casa y haya dejado su puerta abierta. ¿O alguien? Alguien cuando sale de su casa dice, bueno, ya nos vamos, abran la puerta, hijos, que ya nos vamos, dejen abierto, que ya aquí todo es paz. Bueno, aquí él dejó el carro abierto ya. Todo tranquilo, no pasa nada. Eh, pues, eso no lo hacemos. Usted no invita a un ladrón. Mire, don Mañoso, voy a salir mañana como a las 10 que voy para la iglesia. Ahí dejo la casa por si quiere ir a buscar algo. Nadie hace eso. Pues note que cuando nos dice esto, que cuando nosotros nos llenamos de amargura, le damos lugar al diablo. Adelante, pase. Vea qué puede hacer con nuestro matrimonio. Vea cómo puede arreglar aquí nuestra familia. La Biblia dice, no den lugar al diablo. No den lugar al pecado, hermanos. No tentemos, no pongamos en ocasión de ser tentadas a nuestras esposas. No le demos a nuestras esposas ocasión para que hablen mal del Señor o para que pequen rebelándose contra ustedes. No pongamos a nuestras situaciones, a nuestras esposas en una condición en la que se les haga tan fácil denigrar a sus esposos. Miren esa reunión de mujeres de ayer aquí. ¿Cómo? Son bromas. Cristo nos ha enseñado en estos versículos 2 las conductas que deben caracterizar a una familia bajo el señorío de Cristo. Una familia bajo el señorío de Cristo, guiada por su palabra. ¿Qué idea? Hermanos, este país necesita familias que reflejen la gracia de Dios. Nuestras casas necesitan esto, pero nuestro entorno necesita ver familias que reflejan la gracia de Dios. Este país ya no necesita ver más hermanitos que van a la iglesia todos los domingos, pero cuando vienen a la casa, los viera en la semana, unos desórdenes, unos relajos, una gritazón, una de ofensas. Van a la iglesia, sí, van a la iglesia, predica el hermano todos los domingos en la iglesia, pero lo viera cómo habla de la mujer, pero viera cómo denigra a la esposa. Sí, ahí van a la iglesia, viera, creo que están haciendo algo, sirven en algo, pero lo viera, no. Oyeran a ese hombre cómo habla de su mujer. O vieran cómo ese hombre cuida a su mujer. Para eso ir a la iglesia. De eso no necesita más este país. Estamos llenos de iglesias, de pastores, de líderes, de hermanos en la iglesia. Miles de gentes en las iglesias y los matrimonios destruyéndose. El Señor nos demanda a nosotros ser hombres y mujeres que vivan mostrando que Cristo gobierna nuestras vidas. No son mis emociones, no son mis sentimientos, no son mis berrinches, no son mis caprichos. Es el señorío, es la palabra de Dios la que guía nuestras vidas. Sé que de pronto todos pensamos, eso es imposible. El pastor nos habló un montón de locuras. Ahora, ¿cómo voy a vivir así? Yo no puedo vivir así. Las mujeres, yo sometida a mi marido, es que usted no conoce a mi marido. O los hombres, amar a mi mujer y tratarla bien, es que ustedes no saben cómo me responde ella. Bueno, si usted llega al punto de pensar esto es imposible, estamos en el camino correcto. Eso es lo que quiero que entendamos. Es imposible por nuestros propios méritos. Es imposible en nuestras propias fuerzas. Es imposible hacerlo por nosotros mismos. Por eso necesitamos todos depender de Cristo, someternos a Él, sujetarnos a Él
y si nosotros caminamos en Cristo, sometidos a Él, sujetos a Él, se hará tan fácil llevar adelante nuestras relaciones. Un hogar feliz no se hace automáticamente. Requiere de un constante esfuerzo, demanda un constante esfuerzo. Cuando caminamos en Cristo, en sumisión a Él, entonces no encontramos problema en someternos el uno al otro. Pero si hay amargura, eso es un cáncer. Si hay amargura, eso es sumamente dañino. El hermano Philip Keller, en el libro que les hablaba de la vida en el redil, decía acerca del pastor que cuida a las ovejas. Dice, para el pastor no hay mayor recompensa ni satisfacción más profunda que la de ver a sus ovejas contentas, bien alimentadas, seguras, floreciendo bajo su cuidado. Él da todo lo que tiene, literalmente se ofrece por los suyos. El pastor se esforzará y trabajará sin cesar para proporcionarles los mejores pastos, los pastos más ricos, abundante alimento para el invierno y agua limpia. Él no se ahorrará esfuerzos para brindar refugio contra las tormentas, protección contra enemigos despiadados y las enfermedades y los parásitos a los que las ovejas son tan susceptibles. El buen pastor, desde el amanecer hasta altas horas de la noche, está totalmente interesado, está totalmente alerta del bienestar de su rebaño. El pastor diligente se levanta temprano y sale todas las mañanas a primera hora para cuidar de su rebaño. El pastor fiel es el contacto inicial e íntimo del día. A lo largo del día echa un vistazo al rebaño para asegurarse de que todos estén bien. Y aún en las noches no deja de ser ajeno, no es ajeno a sus necesidades. Dice, el pastor duerme como si con un ojo abierto, pero ambos oídos alerta, listos a la menor señal de problema para saltar y proteger a los suyos. Hermanos, el Señor nos ha llamado a ser los pastores en nuestras casas, los que cuidamos nuestros hogares. Que este sea un trabajo fiel. El mandato del Señor es amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Que nuestras esposas estén llenas de seguridad, que nuestras esposas estén llenas de confianza, que nuestras esposas estén honrando al Señor y dando gracias al Señor por las vidas de cada uno de nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Señor, esta mañana queremos darte gracias. Alabamos tu nombre, Señor. Señor, tú eres el ejemplo, el modelo de un matrimonio, de un esposo fiel, de un esposo diligente, de un esposo que ama incondicionalmente y que no es áspero. Señor, nosotros queremos seguir ese ejemplo. Pido por cada uno de los hombres que están acá, los esposos que están acá. Pido por que tú nos des sabiduría, primeramente para ver nuestras fallas, para reconocer nuestros pecados, para poder, Señor, ser nosotros quien dan el primer paso para resolver los conflictos. Danos el valor, danos el carácter, danos la humildad para pedir perdón a nuestras esposas por lo ásperos, lo groseros, lo insensibles que muchas veces hemos sido. Ayúdanos, Señor, a poder ponerlas a ellas antes que a nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder responder con prontitud ante la molestia y el enojo. Danos la humildad para saber pedir perdón prontamente cada vez que sea necesario, a reconocer nuestras fallas y cuando no somos nosotros los que hemos fallado, a perdonar prontamente y no dejar que nuestras casas, Señor, se llenen de amargura o que nuestras mujeres sean tentadas a la amargura, a la molestia. Ayúdenos a ser diligentes, serviciales, amorosos, protectores,
pero sobre todo a que podamos ser guías espirituales en nuestros hogares. Señor, danos a cada uno de los hombres que estamos acá, los casados y los solteros. Ayúdenos, Señor, a poder reconocer nuestro papel en el cual demandas de nosotros que te conozcamos a ti, que nos sujetemos a ti, para que nosotros podamos ser de bendición en nuestros hogares y enseñar también a otros. Te doy las gracias esta mañana, mi Dios, por la bendición que nos concedes de estar aquí delante de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes a ella, arrepentirnos, Señor, de nuestro pecado y corregir lo que no hemos hecho bien. Te pedimos esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.